Y después estaba esto, quería ponerlo, ya estamos, bueno, quería ponerlo por alguna razón se me ha perdido el enlace para Facebook. Bueno, no, ni modo, pues o sea, no está, no sé, en algún lugar se perdió. En la mañana estaba, lo había estado probando y demás, pero en fin, se perdió. Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes, queridos amigos. Todas las personas que puedo apreciar en este momento en la sala tienen una idea general o muy particular o muy profunda de lo que significa nuestra gran compañía y esta convocatoria que dice es una convocatoria que sea un repaso, o sea, esto es una repetición. No voy a hablar intensamente sobre el tema del sistema inmunológico, esto no es el tema principal, vamos a hablar de lo que significa esta molécula de factor de transferencia. Pero antes de empezar, y creo que con la venia de todos y cada uno de ustedes que están aquí presentes, quiero dar un saludo especial, muy, muy especial, para nuestro gran mentor y líder, Dave Dostry, que en este momento está en Utah y que hoy cumple años. Según lo que me parece acordar, cumple 66 años, un poquito menos que yo. Entonces, digamos, quiero darle un abrazo fuerte a Dave, digamos, y que lo disfrute, que lo pase de maravilla y justo arrancando la convención. Entonces es una cosa, un doble festejo, festejo personal y festejo de poder estar con tanto amigo que seguramente lo estarán abrazando con intensidad, con cariño, con aprecio y demás. Así que muy bien. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ir a esta presentación, una presentación, llamémosle, trabajada especialmente incluso con alguna información nueva, porque he querido poner alguna información nueva que tal vez probablemente no la han visto, pero es una información relacionada a esta molécula que se llama factor de transferencia. Entonces, voy adelante con la presentación. Confirmo, Sofía, ¿se escucha bien y se ve bien? Sí, Perfecto, ok, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces vamos a hacer una definición rápida y leyendo con ustedes qué son los factores de transferencia, ¿no? Digamos, elementos biológicos, o sea, de la naturaleza, pequeñísimas moléculas mensajeras, transmisoras de información. Están presentes en la periferia de los glóbulos blancos de la sangre en seres humanos y animales. Ahora hemos descubierto, y ustedes lo verán más adelante, una tercera fuente de la cual nuestra compañía está extrayendo los factores de transferencia, ya no solamente digamos, de animales, como es el caso que vamos a ver principalmente, sino también de otra fuente natural, por supuesto. Digamos, representan la inteligencia, la fuerza y la memoria. Y repito así, con énfasis, inteligencia, fuerza y memoria del sistema inmunológico. Tienen capacidad, estas moléculas, estos factores de transferencia, para copiar, transferir información inmunológica de un donante a un receptor independientemente de la especie, ¿no es cierto? Internamente en nuestro organismo copian a los pares, a los que son colegas, entre comillas, dentro de nuestro propio organismo. Y eso lo vamos a ver después en un pequeño video, que es el video que ustedes, creo que la mayoría de ustedes ya conocen. Entonces, digamos, ¿cómo fueron descubiertos? Este señor, cuya fotografía ven a la derecha, es un famoso inmunólogo, y digo famoso porque ustedes pueden mirar en Wikipedia, digamos, la historia de ese doctor, un doctor que era director de un hospital en Nueva York, ¿no es cierto? Y tenía mucha curiosidad en analizar principalmente a tuberculosis. Él sí se especializó en tuberculosis y trataba muchos tuberculosos. Y como trataba tuberculosis, se dio cuenta que muchos morían, porque en ese entonces no habían los antibióticos potentes que hoy día hay, ¿no es cierto? Y muchos se morían, pero los que no se morían, él se dio cuenta de que nunca más se volvían a enfermar de tuberculosis. Entonces él decía, qué raro, qué cosa hay en la sangre, porque evidentemente él sabía ya que la sangre era nuestra fuente de inmunidad, qué hay en la sangre
¿no es cierto?, de esos tuberculosos que no se mueren, que se recuperan y que no se vuelven a contagiar. Lo más importante es que no se volvieran a contagiar. Entonces él dijo, digamos, tiene que haber algo en la sangre de estas personas. Entonces, ¿qué pasó? Él hizo un experimento, ¿no es cierto? Y él extrajo de los ex tuberculosos, ¿no es cierto? Extrajo sangre, de la sangre limpió los glóbulos rojos y las plaquetas y se quedó solo con los glóbulos blancos. Preparó un suero, una forma de y esto se lo inyectó. En ese entonces se podía hacer pruebas con seres humanos. Hoy día es imposible y lo vamos a ver más adelante. ¿No? Todas las pruebas hay que hacer con animales. Entonces, la prueba que hizo, él determinó que esas personas a las cuales él le inoculó, digamos, este suero que había preparado con los glóbulos blancos de la sangre de los tuberculosos, esas personas, al, vamos a decir, al someterlas al bacilo al bacilo de Koch, al bacilo de la tuberculosis, esas personas no se enfermaron. Entonces dijo, caray, he podido lograr, ¿no es cierto?, que algo que está en la sangre de los ex tuberculosos ha podido darle inmunidad, ¿no? Inmunidad a los que yo les estoy, a los que yo les estoy transmitiendo o inoculando. Entonces, simplemente él, en este descubrimiento importante de poder transferir inmunidad, él primero descubrió que descubrió indirectamente, digamos, que esos ex tuberculosos tenían una autoinmunidad, o sea, había su sistema inmunológico, digamos, al haberse recuperado por sí mismos de la tuberculosis, desarrolló esa memoria, ¿no?, para que no se volvieran a infectar. Entonces, esta memoria es una cosa fundamental que tiene el sistema inmunológico. Y entonces, y esa memoria, ¿no es cierto? Esta memoria fue transferida, y esto es lo más interesante. En ese experimento con los de los ex tuberculosos a personas sanas, él pudo demostrar que la inmunidad puede ser transferida, o sea que no solamente sirvió a los ex tuberculosos para que esos no se volvieran a enfermedades de tuberculosis, eventualmente de algunas otras enfermedades, pero principalmente de tuberculosis, ¿no? Y pudo decir, se puede transferir la inmunidad. Esto es un descubrimiento fantástico, digamos, llamémosle en ese entonces en la medicina. Hoy día ya no solamente le llamamos medicina, le llamamos pues una terapia de tipo natural. Y como no sabía exactamente, porque los microscopios de esa época no tenían la suficiente resolución para poder mirar qué había en esos glóbulos blancos, él denominó a esos glóbulos blancos, a eso que había y sabía que estaban en los glóbulos blancos, lo denominó factores de transferencia. Y de ahí viene este nombre, un nombre técnico, un nombre largo, un nombre que parece un poco de química o de ingeniería, pero finalmente esta es la razón por la cual aparece este nombre, factor de transferencia de qué? Transferencia de inmunidad. Y factor es un nombre de decir, bueno, elementos o cualquier que usted, pero son impulsores de la humanidad. Me he tomado un poquito de tiempo para explicar porque creo que es una cosa muy importante. Muy bien, seguimos. Entonces, en el caso particular ya de nuestra compañía, y ustedes lo saben, y las personas que eventualmente puedan estarme acompañando el día de hoy, como es el caso de Marta, digamos, es bueno que sepan que nosotros tenemos dos fuentes, ahora tres, pero tenemos, para efectos de esta primera parte de esta presentación, tenemos dos fuentes. Y las dos fuentes, la primera fuente es el calostro bovino y la segunda fuente es la yema de huevo de la gallina. Esta, ¿cómo llegó este conocimiento? Bueno, David Leeson-B descubrió que había una patente sin usar, digamos, de extracción de factores de transferencia de calostro bovino. Él vio todo ese experimento, compró a los dueños de esa patente, le compró la patente porque él descubrió, realmente él hizo algunas pruebas con él mismo o con alguien cercano, ¿no? Y descubrió que este era, digamos, el elemento, así digamos, la piedra filosofal de la salud. Es decir, poder tener una salud, digamos, una salud o una inmunidad reforzada. Porque creo que esto es una cosa importante, una inmunidad reforzada a través de esta, un minutito, por favor, un minutito. Se me atracó el micrófono acá. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, perdón, a veces sí.
Ya, ok, entonces ya hemos hablado entonces del calostro bovino. Y el calostro, esa fuente, ese líquido espeso, amarillento, de solamente 2 o 3 días, es el líquido fundamental en el cual está llenecito de factores de tamaño. Después de esos 2 o 3 días, se convierte en leche, una leche maravillosa, una leche de altísimo poder nutritivo para el recién nacido, sea un ser humano, un bebé, una bebita, o sea una ternerita, una gatita, una perrita, digamos, mamífero. Entonces, este descubrimiento fantástico, porque es un gran descubrimiento que durante seguramente la gente a lo mejor lo percibía y lo sabía. Yo tuve la ocasión de hace muchos años atrás de conocer a un ganadero de Puno, y esto para quienes conocen Perú, digamos, Sofía y Roberto, y eventualmente Marta, en Puno, vamos a decir, una hacienda muy grande, y él, así en particular, sabía que los operarios, los agricultores, las personas que pastaban sus vacas, se desesperaban porque cada vez que una vaca daba luz y salía la ternerita, rápidamente aprovechaban para tomar parte de ese calostro, porque sentían algo. Y entonces cuando yo le conté el tema de Forlán, me dijo, caray, por supuesto. Entonces, ahora sí lo sé, que efectivamente, digamos, en ese calostro que mis agricultores y los que hacían pastar a las vacas, simplemente descubrieron que tenían una fuente de salud. Mucha gente en las serranías aquí en Perú, y seguramente en otros países en las serranías, son gente muy sana si están cerca incluso de calostro, digamos, pero también sana por estar expuestos al medio ambiente, por pisar la tierra, por comer en forma comida natural, ¿no? Sin preservantes ni cosas. Entonces, pero el otro descubrimiento del señor David Leeson-B dijo, qué maravilla que podamos extraer factores de permanencia de un mamífero, pero resulta que las aves, los ovíparos, no se reproducen a través del útero, digamos, entonces sino, es un sistema reproductor diferente. Entonces, algo debe haber, dijo David Leeson-B, el fundador de Forlife, algo debe haber en este mecanismo, y ese algo es la yema de huevo. Entonces, es un descubrimiento de Forlife patentado, por supuesto, que en la yema de huevo de la gallina están exactamente esas mismas moléculas. Entonces, lo que ha hecho Forlife es extraer con alta tecnología, con biotecnología, con nanotecnología, extraer, filtrar únicamente los factores de referencia. Y esto lo digo y lo refuerzo, porque muchas personas dicen, no, es que yo soy alérgico a la leche, no, es que yo soy alérgico al huevo, no, es que simplemente la lactosa me cae mal, entonces yo tengo alergia. Entonces simplemente nosotros decimos, no, cuando tú consumes los factores de referencia no vas a tener ninguna alergia, porque justamente estos productos lo que hacen es, este proceso de Forra es un proceso en el cual hace una purificación de altísimo grado tecnológico para que solamente lleguen a esa cápsula, que finalmente es la que se junta de ambos suplementos, llegue pura, llegue digamos, sin ningún ingrediente propio, ni del huevo ni de la gallina. Esto es una cosa muy importante. Muy bien, pasamos al siguiente. Bueno, durante muchos años, hasta el año 2018, nosotros hemos usado, los que tenemos un poco más de tiempo en Forlife, habíamos usado este cuadro para demostrar en las barras que ustedes ven a la derecha, en las barras celestes con verdecito, que nuestros productos, cuando son consumidos, levantan las defensas en esa proporción. Ustedes ven ahí el primer producto, el clásico, que lo veremos un poquito después. El clásico levantaba 204, o sea, 2 veces el avanzado o el trifacto, casi 3 veces, y el plus, digamos, el plus que ustedes pueden ver aquí, y yo lo tengo permanentemente y consumo todos los días, levantaba más de 4 veces las defensas. Los moraditos, que son productos que no tienen toxicidad importante, y lo menciono ahora porque después vamos a ver ese tema, digamos, de los moraditos significan aquellos que levantan las defensas, son productos naturales, ¿no es cierto?, que levantan las defensas, pero el mejor es el hongo shiitake, levanta 81, es mucho, y hay muchos productos y se vende, hay gente que lo consume, el hongo shiitake, porque es bueno. Por supuesto que hay muchos otros productos también que suben las defensas, pero la importancia que tiene, ¿no? La importancia que tiene nuestros productos es que son muy superiores. Y por supuesto, ninguno de los productos que están en este gráfico tiene
tiene toxicidad, o sea, son productos que en cualquier dosis pueden ser consumidos y no producen ningún efecto adverso. Muy bien, entonces, esto es el resultado que teníamos hasta el 2018. ¿Qué pasó después? En el 2018 tuve ocasión de estar, esta fotografía la tomé yo directamente de una lámina que puso For Life en una convención que hubo en Orlando, en el cual mostró que no solamente subía el sistema inmunológico 437%, sino subía 10.000%, o sea, 100 veces. Y entonces imaginémonos que cuando nosotros consumimos este producto y se quiere meter un bicho, un parásito, una bacteria, una ameba, un hongo, se quiere meter a nuestro cuerpo, por alguna debilidad comenzamos a desarrollar, digamos, células cancerígenas en nuestro cuerpo. Cuando uno consume los factores de referencia, nuestro cuerpo comienza a producir una fábrica de defensas, una fábrica de células NK, células de defensoras. Entonces, al final, cuando uno fabrica tantos, entonces es imposible, digamos, que no nos recuperemos, en la medida, obviamente, que estemos a tiempo. Si las personas las encontramos, digamos, con un cáncer ya en las últimas, que falta 1 o 2 días, simplemente es muy difícil que probablemente el sistema inmunológico sea capaz de, aumentando las defensas en tan poco tiempo, sea capaz. A pesar de que tenemos testimonios increíbles, pero realmente, digamos, la potencia que tienen, digamos, para levantar las defensas. Esto es para levantar las defensas, para subir las células NK que se llaman natural killer. Muy bien. Pasamos a ver este video que aclara cómo es que cómo es que se transfiere la información inmunológica de un donante a un receptor. 4Life Transfer Factor ha demostrado clínicamente que activa el sistema inmunitario en el transcurso de 2 horas. Los factores de transferencia no son vitaminas, minerales ni hierbas, sino que son moléculas que transfieren memoria y conocimiento inmunitario de una célula a otra. Le enseñan a tu sistema inmunitario a reconocer posibles amenazas, responder ante ellas y recordarlas. 4Life Transfer Factor le proporciona información y educación vital a tu sistema inmunitario. Sigamos el recorrido de los factores de transferencia por el cuerpo a medida que aumentan el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. Primeramente, la cápsula baja por el esófago hacia el estómago. Allí se disuelve y las moléculas individuales de Transfer Factor son liberadas. Estas moléculas de Transfer Factor ingresan a los intestinos, lugar en el que encuentran grupos de células llamadas placas de Peyer. Las placas de Peyer son las regiones en las que se concentran las células inmunitarias, y es aquí donde 4Life Transfer Factor comienza a educar a tu sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor respalda muchos tipos diferentes de células inmunitarias, como por ejemplo las células asesinas naturales NK, las células T, células B y los macrófagos, entre otras. Cuando las moléculas de 4Life Transfer Factor encuentran una célula inmunitaria que no ha sido instruida, estas entran y educan a la célula para que pueda reconocer posibles amenazas, responder ante ellas y recordarlas más eficazmente. Una vez los factores de transferencia entran a la célula recién educada crea más factores de transferencia para colocar en su superficie. A medida que las células inmunitarias educadas entran en contacto con células inmunitarias no educadas, estas transfieren la nueva información de 4Life Transfer Factor a esas células. Estas células inmunitarias recientemente educadas se desplazan por el cuerpo, educando a otras células durante su trayecto hasta que llegan a un ganglio linfático, el cual es una fuente concentrada de células del sistema inmunitario. Es aquí donde las células educadas trabajan rápidamente para transferir el conocimiento del sistema inmunitario, y en breve, todas las células en ese ganglio linfático tendrán factores de transferencia para transmitir al resto de las células inmunitarias en tu cuerpo. Esta transferencia de conocimiento inmunitario se extiende por todo el cuerpo hasta que todo tu sistema inmunitario es fortificado con Transfer Factor, proporcionando un sistema inmunitario más sabio y vigilante. Prueba los productos 4Life Transfer Factor hoy mismo para aumentar el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. Formidable, ¿verdad? Imaginen que cuando yo arranqué en For Life yo no tenía este video, pero las personas que a mí me presentaron y me dieron la información y lo que yo pude averiguar, yo vi que había con un acto de fe enorme, porque efectivamente uno tiene que tener un acto de fe al inicio, hemos de creer que la información que te están entregando es una información
buena, sana, una información, vamos a llamar entre comillas, bendecida. Esto es una información de algo que Dios puso en la naturaleza, que Dios puso en los mamíferos, que Dios puso en los animales, simplemente, y en los seres humanos, ¿cierto? Para protegernos. Y así es como esto funciona. Y es una maravilla saber que los factores de transferencia de una fuente externa comienzan a mejorar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Muy bien, seguimos. Vamos a hacer entonces un repaso rapidito de lo que acabamos de ver en este video. ¿No es cierto? Primero, la cápsula se ingiere, ¿no? Se disuelve en el estómago, ¿no? Las moléculas se dirigen al grupo de células de defensa, se llama en el sistema linfático, permanentemente hay esta copia, y comienzan a hacer esta reproducción, vamos a decir, una reproducción inmensa, ¿cierto? Luego de esto, esta copia significa una enseñanza y transmisión de información y, por supuesto, las células, al haber aprendido, comienzan a retransmitir y retransmitir lo aprendido. Lo mismo que nosotros hacemos ahora en este momento. En esta presentación yo estoy retransmitiendo esta información que yo recibí y experimenté después de tantos años en For Life. Esto es lo que hacen los factores de transferencia de nuestro cuerpo. Muy bien, entonces vamos a decir rápidamente acá tres características fundamentales que se desprenden de este video, ¿no? Primero, la primera característica son las tres R's que en el lado izquierdo podemos decir reconocemos, respondemos, perdón, los factores también se reconocen, ¿a quiénes reconocen? Los amigos de los enemigos, los patógenos de aquellos que no son, de aquellos de aquellos que son buenos, que son bacterias positivas. Nosotros en la boca, por un ejemplo, tenemos muchas bacterias buenas. En nuestro intestino tenemos miles de millones de bacterias buenas y que el sistema inmunológico convive con ellas y las protege porque son buenas, porque las reconoce. Y esa es la inteligencia tremenda que tiene el sistema inmunológico de reconocer y diferenciar a quienes proteger y a quienes atacar. Muy importante. Segundo, tiene la capacidad de responder. Responder significa que cuando el sistema inmunológico dice, este es un enemigo, este es un atacante, este es alguien que nos quiere hacer daño, entonces generamos los factores, generamos las defensas, las células NK, que son las que representan la fuerza de combate, la artillería, la infantería, todo lo que ustedes quieran mencionar del caso de un ejército que va al lugar donde se está produciendo esta invasión, sea una herida en la piel, sea un órgano, sea cualquier lugar, sea el cerebro, cualquier lugar de nuestro cuerpo donde haya una invasión, un ataque. Si es el caso de digamos, si el caso de un cáncer, digamos, el tumor es al cual los factores también se van a tratar de llegar a través de estas células de ataque. Y finalmente, lo que ocurrió y descubrió el doctor Sherwood Lawrence, ¿qué fue? Que había una capacidad de recordar. Y esa capacidad de recordar significa formar una memoria. ¿Y una memoria para qué? Para que la siguiente vez que ese mismo bicho, bacteria, hongo, ameba, virus, lo que fuera, quiere entrar a nuestro cuerpo, por el lugar que pueda ser, por la piel, por los ojos, por la boca, por cualquier órgano que tengamos en nuestro cuerpo, ¿no? El sistema inmunológico va a decir, no, tú no entras porque tú eres un enemigo, yo te tengo registrado, te tengo fichado, entonces tú no vas a entrar acá y antes de que puedas producir ningún daño, yo te elimino. Y esta es la maravilla que tiene cómo funcionan los factores de apariencia, cosa que ningún fármaco, esto que quede muy claro, ningún fármaco, por todo lo que te puedan decir, ningún fármaco tiene estas tres fortalezas, esas tres capacidades de inteligencia, de fuerza y de memoria. Vamos a decir, otras características o fortalezas adicionales son ya de tipo conceptual, una fortaleza científica. Muchísimos estudios científicos, en el momento que se hizo esta lámina, habían más de 3.000, seguramente ahora deben haber, no sé si cerca de más de 4.000 estudios científicos, ¿no es cierto? Bien hechos, o sea, profundos, sin intervención externa, digamos, digo intervención externa cuando a veces se hace un estudio científico para tratar de que cierto tipo de fármaco, digamos, sea aprobado y bueno, ya eventualmente ya se manipula. Pero en el caso de los productos de For Life es un estudios de altísima calidad,
digamos, calidad, digamos, científica y calidad ética, porque es muy importante la calidad ética de un estudio. Segundo, tenemos enorme cantidad tenemos una fortaleza clínica, o sea, hay muchísimos hospitales en el mundo entero, principalmente fueron en Rusia, en Italia y después en México que los han estudiado, pero seguramente en algunos hospitales, cuando hay, digamos, un director de hospital o una institución que realmente siente que acá hay algo valioso, bueno, hacen los experimentos y siempre salen adelante estos experimentos. Y eso podemos mirar ahí la carta metodológica que vamos a hablar en un ratito más. Y después los testimonios. Yo no creo que haya ningún producto en el mundo que tenga mayor cantidad de testimonios sin tener efectos residuales. Pueda tener miles de testimonios de recuperación de todo tipo de problemas de salud. Recuperación de todo tipo de problemas de salud. De los más leves hasta los más serios. Enfermedades inclusive de tipo degenerativo. Entonces, esto es algo que no tiene ningún otro producto en el mundo. Y esto es por eso yo tengo esa satisfacción de hacer esta presentación, esta satisfacción de haber aprendido y poder transferir a ustedes y a todas las personas que me escuchen, transferir este conocimiento, esta experiencia, porque realmente tengo pasión, porque sé que esto es algo fantástico para la humanidad. Seguimos. Muy bien, acá tenemos algo importante. Con alguna frecuencia, digamos, cuando uno habla de factores de referencia, digamos, y dependiendo, digamos, de la terminología que usemos, con frecuencia personas me dicen, ¿acaso tú eres médico? ¿Tú qué sabes? Tú no has estudiado. Y hasta médicos me lo han dicho. Yo tengo 30 años de experiencia, yo estudié 8 años en la universidad, tengo prácticas médicas, tengo una enorme experiencia. Y tú vas a creer que los factores de referencia son... No, hombre, tú, Alberto, te has lavado el cerebro, tú estás loco. Entonces, cuando digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no todo el mundo conoce todo. Es imposible que nosotros podamos tener, de todas las disciplinas, podamos tener todo el conocimiento de todo lo que existe. Pero en el sistema médico hay un libro que se llama Physician's Desk Reference. Ese libro, que se llama PDR, ¿no es cierto? Digamos, y ese es el nombre corto, PDR. Ese libro que resume todas aquellas publicaciones que tienen base científica, base clínica y que puede ser demostrado y que no están engañando. Y este es el vademecum médico de los médicos en Estados Unidos para que cuando tengan alguna duda sobre algún producto, sobre eventualmente algún fármaco, puedan mirar, digamos, la solidez de la información. Y los factores de referencia importantes están ahí. Se están demostrando al mundo y a todos los médicos y a todas las personas que pueden mirar, están demostrando que realmente tienen base sólida para decir que los factores de referencia funcionan, que los factores de referencia tienen una base científica y una base clínica. Digamos, en este libro no aparecen testimonios, ¿no? Aparecen solamente lo que es la base científica y la base clínica, como vamos a ver en un ratito más. Muy bien. Entonces, esto es así. Entonces, vamos a hacer un repaso. Voy a leer muy rapidísimo, pero es que es bastante información. Y lo que aparece en ese libro, dice, los factores, eso es traducción directa de ese libro. Dice, los factores de son moléculas que comunican información inmunológica antigénica intercelularmente de un donante a un receptor. Ya. Más abajo, en negrita. Los factores también son polipéptidos que consisten de 40 a 44 aminoácidos y que tienen una región conservada y una región variable. Bueno, esto es una primera parte de la descripción técnica. Y hago referencia a una charla magistral que hace una semana y media atrás el doctor, en una entrevista que tuvo con Dave justamente, el doctor Jorge Santos hizo una explicación fantástica de lo que son los péptidos. Y es una presentación extraordinaria de lo que significan los péptidos. Y habló de los péptidos de cadena corta, de cadena y media y cadena larga. Y 4-Life, los factores de Mella, son polipéptidos porque son cadena larga. Digamos, en este caso de 40 a 44 aminoácidos. Y los aminoácidos, ustedes saben que son la fuente de la vida. Entonces, muy importante y es que ustedes sepan que estos factores de referencia tienen este reconocimiento. Más adelante hay mucha otra explicación. Pueden leerla con detenimiento. No voy a tomarme el tiempo ahora porque es muy largo, pero quiero que ustedes sepan que hay una base sólida, fundada y fundamentada, digamos, en toda la investigación que 4Life ha hecho y que muchos anteriormente a 4Life, todos estos miles de estudios científicos habían probado. Muy bien. ¿Cuál es la seguridad? Porque con mucha frecuencia
las personas dudan. Cuando nosotros le dicen, ¿sabes qué? Tienes que consumir de tal cantidad. ¡Ay! Te dicen, se alombra, dice, no, Alberto, ¿cómo voy a consumir esa cantidad de cápsulas que me estás recomendando? No es posible. Le digo, es que nuestros productos tienen seguridad. Seguridad significa que no te van a hacer ningún daño. Todo podrá ser una mejora. En el caso más extremo y no deseado sería que no te hagan nada. Pero daño jamás, a diferencia de los fármacos. Entonces, y vamos a ver un ratito más adelante. Entonces, los factores de evidencia, yo pongo así seguridad rojo y fuerte en los factores de evidencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que hay seguridad? Primero, desde el descubrimiento del doctor Sherlock Lawrence se han publicado más de 3.000 que lo vimos hace un ratito. Okay. Los factores de evidencia se han consumido durante muchos años. En este caso, Forley tiene ya 27 años. De hecho, hay personas que han consumido factores de evidencia incluso no de Forley. En México han extraído factores de evidencia de otras fuentes, de seres humanos, los han consumido, no les ha pasado absolutamente nada. Entonces, no ha habido efectos secundarios reportados, no lo hay. No lo hay. Ustedes pueden googlear, pueden mirar donde quieran, no van a encontrar personas que han sido dañadas por los factores de transferencia. Muy bien, después, los factores de transferencia, digamos, tienen una larga historia de seguridad con millones de dosis, millones, no miles, millones de dosis tomadas. Muy importante. Se han realizado pruebas de sobredosis. Es muy importante, no solamente la dosis normal. Cuando se hace prueba de sobredosis significa que se le da a la persona mucha más dosis que la que normalmente tomaría un ser humano. En la lámina anterior, en la parte anterior decíamos, en el caso particular, acá en Perú y en la mayoría de países fuera de Estados Unidos, se consumen 3 cápsulas al día. Entonces, 2.000 veces la dosis significaría, si la dosis es 3.000, 2.000 veces la dosis significaría 6.000 cápsulas. 6.000 cápsulas al día, imagínense, y aún así no ha habido, no han habido, debemos ver lo que dice, ¿no? El doctor Darryl C. hizo una prueba en sangre y demostró esto que están mencionando en este pacto. Muy bien, entonces vamos a continuar con este tema. Para confirmar, porque una cosa son las palabras, lo que han leído anteriormente, ¿no es cierto? Y una cosa son las palabras. Muchas veces, y a veces incluso eso es parte del tema, cuando nosotros hablamos de los factores de transferencia a las personas, ay, como que no te creo, mira, déjame mirarlo, mándame información, ¿quién eres tú? Pues, si tú no has estudiado, tú eres un ingeniero, me cuesta trabajo creerte. Creo, eres una buena persona, tienes credibilidad conmigo, no, pero la verdad que de este tema tú no sabes. Entonces, muchas veces nosotros somos, la mayor parte de las veces, somos mensajeros. Y cuando las personas a veces reciben información que no les gusta, entonces matan al mensajero. Dicen, no, si tú no eres médico. No, si tú no sabes, si tú no has estudiado, si tú no has estudiado medicina. No, no tienes información, no, te están engañando. Entonces matan al mensajero en lugar de profundizar. ¿Qué es lo que es el principio de la disonancia cognitiva? ¿No? Cuando la creencia que las personas tienen, digamos, no la quieren eliminar, no la quieren borrar, e inconscientemente responden, no, esto no sirve, esto no puede ser verdad, te están engañando. No, a mí me ha dicho eso muchas veces, como que incluso un primo mío, médico, me dijo a mí, digamos, cuando yo le expliqué esto de detalle, me dijo, y cuando le mostré la carta metodológica y en físico, ni siquiera, digamos, publicada, la carta metodológica física que yo tenía, el documento completo, digamos, el documento oficial de la carta metodológica, me dijo, ¿sabes qué? Les han pagado a los rusos, seguramente los han corrompido. O sea, en automático su cerebro está que no puede haber algo que no sea lo que él estudió, ese médico en particular estudió. Entonces, esto es una cosa dramática desde el punto de vista, digamos, ¿cómo les puedo decir?, de credibilidad. Entonces, para dar credibilidad hay que mostrar información, no solamente decirla, pero tenemos que decirle las fuentes de información. Y acá tenemos una fuente de información, ¿por qué no hay toxicidad? Y esto es muy importante. Yo conseguí hace muchos años, más de 10, 15 años, creo que seguramente, digamos, esta información. Entonces, que ForLife había encargado a la Universidad Central del Ecuador a que hiciera pruebas de no toxicidad. ¿Y qué productos analizó? Productos que ustedes conocen, el clásico, el Trifactor y el Plus. ¿No es cierto? Y con una dosis equivalente a 1.000 cápsulas. 1.000 cápsulas, no 3, no 100, 1.000 cápsulas.
¿no es cierto? Del factor de transferencia, hace un rato hablábamos de 2000 veces la dosis. Acá en estas pruebas, el equivalente fue eso, simplemente 5 gramos de factor de transferencia por 1000. Ustedes hagan el cálculo para que ustedes tengan una idea, ¿no? Y los resultados fueron todo ok, no hay toxicidad. Bueno, esto sigue siendo una lámina. Ok, te muestro. ¿Qué cosa? Ese es el resultado, el resumen del reporte final. No se puede leer, pero esto es la copia. Yo tengo la copia de un documento original de Fortnite, copia por supuesto, pero de un documento entregado a Fortnite por la Universidad Central del Ecuador. Y ahí está, y este es el clásico. Por supuesto no lo puedo agrandar en este momento, pero ahí está el clásico. Después, acá está el avanzado o el trifactor, ¿no? Que nosotros conocemos como trifactor. Ahí está. También pasó la prueba. Y acá está, ¿cuál otro? El plus, que tanto conocemos nosotros. Son los 3 productos, vamos a decir, que levantan el sistema inmunológico que nos hemos referido tantas y tantas y tantas veces, y aquí están. Entonces, aquí están. Entonces, ¿qué cosas dicen al final? Al final, esto dice, de acuerdo a las regulaciones del Acta Federal de Sustancias Peligrosas 16 CFR 1500.3 de los Estados Unidos de Norteamérica, y bajo las condiciones de ese análisis, porque Fornell le pidió que hubieran unas condiciones específicas para hacer ese análisis y para poder tener la certeza, la seguridad y la validez hacia afuera, validez científica, ¿no? La sustancia aprobada no representa toxicidad oral. Por si acaso. Y hace un rato, cuando hablamos de las pruebas que hizo el doctor Sherwood Lawrence digamos, con personas a las cuales le inoculó este suero extraído de los glóbulos blancos de la sangre de los ex tuberculosos, se hizo con humanos. Esto no se hizo con humanos, esto se hizo con ratas, con animalitos. Pero finalmente el sistema inmunológico de esos animalitos es exactamente igual. El sistema inmunológico de esos animalitos ya hemos probado que es exactamente igual que el de los seres humanos. El sistema inmunológico tiene las mismas moléculas. Y porque de ahí sacamos nosotros, del calostro bovino y de la yema de huevo de gallina, sacamos factores de transferencia de 2 seres animales. Entonces quiero que esto sea contundente para que ustedes entiendan que nunca puede haber problemas de salud, problemas de rechazo, problemas de reacciones adversas cuando se consumen los factores de transferencia. Muy bien. Entonces, ahora resulta que no solamente son 2 elementos, el calostro bovino y la yema de huevo. ¿Qué pasó? Forlán descubrió hace unos 3 o 4 años atrás, ha descubierto que en una planta específica hay, hay factores de transferencia. Hay factores de transferencia de un, ya no animales, sino un sistema vegetal. Y esos factores de transferencia, ¿no es cierto?, ya ha sido reconocido por una institución que se llama Global 100, ¿no es cierto? Esa institución ha reconocido a Forrest, le ha premiado por este gran descubrimiento que no tiene ninguna empresa en el mundo. Somos la única, la primera empresa pionera en haber descubierto que en ciertas plantas existen los factores de transferencia que además son compatibles. Es una maravilla, ¿no? Igual que los factores de transferencia de calostro bovino, de yema de huevo, son compatibles con el ser humano, son de animales, pero podemos recibirlo nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué ha ocurrido? Este es un detalle. A finales de 2024 descubrió esto. De hecho, el descubrimiento tiene que ser más anterior, pero seguramente eran experimentos que han venido hace pues 5 o 6 años atrás. Factor también de la semilla de Brassica napus, una planta. Brassica napus, no la conozco, no sé, seguramente ustedes tampoco. A este descubrimiento le han llamado y lo han reconocido como fitofactor, que es un nombre registrado por Forleo, porque Forleo registra todos sus nombres, todos sus productos, todos sus procesos, los registra por seguridad y para que tengamos nosotros la exclusividad. Fíjense lo importante. Y aquí está. Resulta que ahora, hoy día, mañana, ya se muestra formal y oficialmente la Convención de For Life en Estados Unidos, se está mostrando y entregando este producto para las personas. Y ese producto, que tiene factores de transferencia de calostro bovino, de yema de huevo, también incluye, además de otros ingredientes, creo que fundamentalmente vitamina C en gran proporción, incluye factores de transferencia de planta. Entonces ahora tenemos ya 3 fuentes de factores de transferencia en un producto muy importante y por supuesto absolutamente exclusivo. Muy bien. Para que haya seguridad y para que podamos nosotros decir que los factores de transferencia puedan llegar a nuestro hogar a través de un producto como este, ¿cierto?
se necesita pues vamos a decir, una planta, una fábrica, ¿no es cierto? Digamos, que tenga todos los certificados de calidad, todas las seguridades de su materia prima, todos los procesos, todo establecido. Y cuando digo procesos, es muy importante que reconozcamos que una tiene que estar auditado. Y nosotros tenemos certificados de buenas prácticas de manufactura. Ahí la primera fotografía es la sede corporativa, la segunda fotografía que ustedes ven al centro es la fábrica, la única fábrica en el mundo en la cual se fabrican, se encapsulan, finalmente los factores de referencia no se fabrican, se extraen. ¿No? Se encapsulan, digamos, o se ponen en diferentes presentaciones los productos de Forlán. Y el laboratorio que ustedes ven, un laboratorio no solo de descubrimiento y de formulaciones para nuevos productos como este Transfer Factor Max, sino además también para verificar la calidad y auditar la calidad de los ingredientes que son incorporados, porque muchos de los ingredientes Forlán los compra. Forlán no es que produzca todos los ingredientes. Forlán lo que hace es comprar los ingredientes, ¿cierto? Y tiene que verificar que esos ingredientes satisfacen los exigentes estados, requisitos de calidad y de conformación. Y después están los dueños de la compañía, premiados con el puesto 15 de la empresa de más rápido crecimiento, más de 80 patentes que aseguran la exclusividad de nuestros productos, muchísimos premios como el que ustedes acaban de ver, ¿no es cierto? Forlán es una compañía de generosidad. Nuestra dueña, Bianca Lisonby, que hoy está en el cielo, fue la creadora digamos, de una organización de Forlán dedicada, digamos, ¿dedicada a qué? Dedicada a llevar factores de transferencia y ayudar a niños pobres, a niños desnutridos, llevar salud, ¿no? Y arrancó esta Fundación for Life extraordinaria, ¿no? Y demás, bueno, la compañía es una compañía que premia y reconoce, digamos, a todas las personas que han logrado éxitos. Yo he tenido la oportunidad de viajar hace bueno, antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, fue en el 2015 o 2016, el último viaje que hice con Forlán. Después llegó la pandemia, me premiaron y en lugar de darme los viajes, porque me gané 3 viajes, pero me dieron el dinero en efectivo de los viajes. Entonces, la compañía es demasiado buena. Muy bien. Forlán, para no repetir, son expertos en la ciencia inmunitaria y se hizo un estudio, un laboratorio externo de Forlán. Ahí ustedes ven la fotografía de la doctora Jite Jensen, ¿no es cierto? Y unos laboratorios que demostraron con equipo de citometría de flujo, ¿no es cierto?, que cuando se consumen al menos 600 miligramos de factor de interferencia, y 600 miligramos es la dosis del trifacto, ¿no? O la dosis doble, digamos, que tiene el plus, porque el plus, la dosis normal diaria son 300 miligramos. Bueno, si se consume 600 miligramos, se activa el sistema inmunológico en solo 2 horas. O sea, ya en 2 horas comienza a haber una actividad de aumento de defensas. Esta es la actividad que mostró en este esfuerzo esta doctora. Muy bien, acá, bueno, lo que ustedes se los he repetido tantas veces, digamos, el hexágono de la salud, en el cual es fundamental la nutrición, dormir 8 horas, hacer ejercicio, digamos, tener paz, alegría, amor, socializar, compartir, abrazar, todo lo que ustedes fueran, no regañar, no quejarse, no odiar, ¿no es cierto? Quinto, cero remedios y vacunas, porque lo repito con frecuencia, cero remedios y vacunas. Los remedios desgraciadamente, no hay remedios puros. Todos los remedios, todos los fármacos tienen factores adversos y, por supuesto, las vacunas. Y lo más importante es suplementación natural. ¿Y cuáles son los mejores suplementos? Bueno, son los factores de transferencia, pues obviamente, ¿no? Y entonces aquí tenemos el cuadrante de las amenazas, y cuando decimos amenazas, ustedes saben cuál es el otro nombre que representan las amenazas. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de amenazas externas y amenazas internas. Amenazas externas son las alergias y las infecciones. Vienen por fuentes externas. Las infecciones vienen ¿por qué? Por bacterias, por virus, parásitos, hongos, en fin, digamos, que se puedan meter a nuestro cuerpo de fuera de nuestro cuerpo, porque no es que nosotros tengamos eso en nuestro cuerpo. Nosotros estamos hablando de elementos patógenos malos,
o sea, enemigos, ¿no? Y las alergias son aquellas reacciones de nuestro organismo sobre reacciones que cuando ocurre una exposición a un alimento, al clima, a un tóxico, a la piel o cualquier cosa que nos produce una reacción normalmente exagerada o a veces muy, muy exagerada, y que produce enronchamiento, dolores, erupciones, en fin, una serie. Esos son, digamos, digamos, gente que incluso se le cierra la garganta por una alergia alimentaria. Muy bien, estas son las amenazas externas. ¿Y cuáles son las amenazas internas? Las amenazas internas son las que vienen de dentro de nuestro cuerpo. Y ahí están, aparte de arriba, las enfermedades autoinmunes, en las cuales el propio sistema inmunológico, por estar desequilibrado, por estar hiperactivo, por estar desinformado, digamos, produce un ataque, un autoataque a órganos propios del cuerpo. Puede organizar la piel, rosácea, psoriasis, lupus, puede ser la enfermedad de Crohn, que es la enfermedad que tuvo Dave, que ataca el intestino. Esto puede tener enfermedades, la esclerosis, que ataca la mielina de los nervios, puede tener la artritis, que ataca los cartílagos de las articulaciones, podemos tener el asma, que ataca el sistema el sistema respiratorio y cierra, ¿no? Cierra la garganta, cierra vamos a decir, la tráquea y impide, digamos, la respiración. Entonces hay muchísimas enfermedades autoinmunes que desgraciadamente son por esa circunstancia, porque hay una alteración, digamos, fundamental, importante en el sistema inmunológico. Y después, cuando aparecen los cánceres, todos conocemos el cáncer, y el cáncer siempre viene cuando el sistema inmunológico se deprime, cuando el sistema inmunológico se cae. Entonces, ahí tenemos, vamos a decir, tres productos principales: Riovida, Plus y el Trifactor, porque el Trifactor en dos presentaciones, en masticable o en cápsulas, que con esos tres productos podemos cubrir, imagínense la maravilla que representan los suplementos de Forlife en este caso, poder cubrir con tan solo tres productos. No tengo un cálculo exacto, pero puede ser más de 90-95% de los problemas, porque el 90-95% de los problemas de salud en el mundo están centrados en estas cuatro cuadrantes. Muy bien. Entonces aquí tengo una fotografía rápida, digamos, de lo que son, digamos, algunos de los productos de la compañía, ¿no es cierto? Y entonces acá está, si le quieren tomar una fotografía, ¿no es cierto? Y si no, ya ustedes me conocen, me saben dónde me pueden encontrar, en nuestro grupo de embajadores en acción, por supuesto. Y hay que darle las gracias en particular a Marcela, que es la que nos convoca, simplemente nos tiene presentes. Y esta charlita es porque Marcela me dijo: Alberto, ¿quieres dar esta charla? ¿Quieres dar esta charla ese miércoles que están arrancando la convención? Yo le dije, bueno, yo creo que yo no estoy yendo a la convención en esta oportunidad, espero que la próxima sí podré ir. Y bueno, entonces simplemente estoy encantado de haber podido hacer esta presentación para ustedes. Si tienen alguna duda o pregunta, sobre todo las personas nuevas, como puede ser el caso de Marta, yo encantado de poder responder en este momento. Entonces, dejo de compartir y además dejo de grabar.